Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Centroamérica sigue en el ojo del huracán migratorio, con el incesante flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Recientemente, los videos e imágenes de agentes de la patrulla fronteriza estadounidense a caballo persiguiendo y azotando haitianos en el límite entre el estado de Texas y México generaron polémica por constituir una violación de los derechos humanos de esas personas. Pese a que la administración del presidente Joe Biden se comprometió a resolver la situación en la frontera sur, sufre una oleada de críticas, incluso por parte de miembros de su partido. En el programa de hoy profundizaremos en la crisis migratoria en Centroamérica con el doctor Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y jefe del programa de estudios sobre latinos en Estados Unidos de Casa de las Américas. Bienvenido. Muchas gracias a la dirección del programa, a ti en particular por la gentileza de entrevistarme y darme la posibilidad de hablar de un tema tan importante como la migración. Aja, el número de personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos batió récords en los últimos meses. En julio pasado fueron más de 213,000, o sea, es la mayor cantidad en 21 años. Me gustaría conocer sobre las causas del creciente flujo migratorio por Centroamérica, porque esas cifras muestran que cada vez son más quienes atraviesan rutas peligrosas y arriesgadas por la selva del Darién. Por ejemplo, en lo que va de año han pasado más de 90,000 migrantes rumbo a Estados Unidos. ¿Por qué ese aumento? ¿A qué se debe? La migración internacional, para comprenderla siempre hay que hurgar en causas más cercanas y otras que datan de años anteriores. En el caso de lo que me estás preguntando, hay que ver sus orígenes, y los orígenes están en la década de los años, finales de los 60, principios de los 70, donde la tendencia migratoria desde Latinoamérica, en particular de Centroamérica, se modifica y se encamina hacia los Estados Unidos. Ahí comienza un proceso de asentamiento de latinoamericanos y en particular centroamericanos que transcurre en los años 70, 80, 90 del siglo pasado y que tiene una mayor preeminencia, una presencia muy significativa a inicios del presente siglo con la Ruta del Sur. Esa Ruta del Sur que va protagonizando la migración o los migrantes desde países centroamericanos, suramericanos también, hasta llegar a Guatemala, de Guatemala a México y de México por la frontera hacia los Estados Unidos. Y eso va creando redes sociales, cadenas migratorias, aumenta la población de origen latino en los Estados Unidos. Hoy es la principal minoría étnica en los Estados Unidos, esa población de origen latino, que es una población esencialmente de origen inmigrante en los Estados Unidos. Ese es un primer elemento que hay que comprenderlo, porque no es que suceda de ahora para luego, sino que ha sido un proceso en el devenir histórico del tema migratorio. En segundo lugar, hay causas endógenas en los países centroamericanos que tienen que ver con los elementos disfuncionales desde el punto de vista económico. Hay que recordar que América Latina y el Caribe, en particular Centroamérica, es una de las regiones de mayor disparidad económica, con mayor elemento de la diferenciación económica, con grandes bolsas de pobreza y algunas zonas de riqueza. Y esto tiene un peso en el análisis de las causas de por qué la población decide cambiar el escenario y migrar, en particular sin principal receptor de la inmigración en el mundo, en particular de los estados de Latinoamérica, que es los Estados Unidos. Así que hay una causa económica con un peso muy importante. La ingobernabilidad política por la cual ha pasado Centroamérica durante los últimos 20, 30 años es otro punto de importancia en este contexto que hace que determinados sectores de la población centroamericana migre hacia los Estados Unidos. El otro tema tiene que ver con que la selectividad de la migración hacia los Estados Unidos, en sentido general y en particular lo que proviene de Centroamérica. Es decir, estamos hablando de una migración que un % importante no es una migración legal, sino es una migración indocumentada por vías irregulares. ¿Bien? Y esto hace un punto importante de inflexión también con el resto de otras migraciones en el mundo, que es el caso particular de Centroamérica. Los centroamericanos se lanzan sencillamente buscando
ese sueño americano, sabiendo de que pueden pasar la frontera entre México y Estados Unidos y quizás puedan ingresar hacia los Estados Unidos. Y ese es otro punto importante en el análisis. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, al finalizar su viaje por países del llamado Triángulo Norte con el objetivo de encontrar salidas al fenómeno migratorio, fue tajante y dijo: no vengan. Han tenido lugar otras conversaciones de alto nivel entre diferentes gobiernos de la región para detener la migración. Pero, ¿qué estrategias implementa la Casa Blanca para detener la llegada de indocumentados? Mira, yo te diría que es más de lo mismo, en primer orden. Estamos hablando de que países como Guatemala, El Salvador, Honduras, que es el triángulo centroamericano, están aportando más del 60-70% de toda la migración que está intentando llegar o llega procedente de la región hacia Estados Unidos. Y digo que es más de lo mismo porque esta administración demócrata es una continuidad de la administración Clinton, estoy refiriendo a los años 90 del siglo pasado, es una continuidad de la administración Obama, que fue una de las que más expulsó indocumentados y no indocumentados de origen latinoamericano fuera de Estados Unidos, y es una continuidad también de la política de Trump, ni más ni menos. Lo que Trump con otras variantes, que no ha sido exactamente el caso de lo que la administración Biden ha estado instrumentando. Ya antes de la toma de posesión de Biden, se estuvieron ya organizando las caravanas de inmigrantes con el objetivo de llegar hacia México. Y desde entonces ya estaba claro que la posición de la administración Biden era esa que me has preguntado: no vengan porque no los vamos a dejar entrar. Con la diferencia de que en el caso de la administración demócrata en estos momentos se ha tomado una distancia con el tema de los niños y de las familias, que no la tuvo la administración Trump en particular, pero que a la larga, de todas maneras, es una posición xenófoba y una posición anti-inmigrante hacia los Estados Unidos. Estamos hablando actualmente de que esta población de Centroamérica, en sentido general, tiene unos más de 45 millones de habitantes en Centroamérica y que aporta, digamos, con un 60-70% de la migración hacia los Estados Unidos. Estamos hablando además que en Estados Unidos, de la población centroamericana, actualmente hay 3.517.000 personas inmigrantes en los Estados Unidos. Por tanto, hay redes que atraen, ¿bien? Pero a su vez, la posición norteamericana es, por una parte, tienen un gran problema, Estados Unidos, y es que mantienen 11 millones de indocumentados. Ese es un problema. ¿Qué hacer con ellos? Por eso es que la reforma migratoria no acaba de avanzar en el legislativo norteamericano, porque entonces están las dos posiciones, demócrata y republicana. Asumo la organización y asumir todos los inmigrantes indocumentados o no los asumo. Por ahí ha estado el tema. Por tanto, lo que se ha hecho hasta ahora, por una parte, bueno, es parar la construcción del muro, obsesión de la administración Trump, pero que tampoco es nada original de la administración Trump, porque el muro de una u otra manera ha existido en administraciones republicanas y en administraciones demócratas, de diferentes formas, pero ha existido. Se paró esta construcción del muro porque además no se llega a un acuerdo legislativo desde la administración republicana, pero tampoco ahora con los demócratas, y lo que se está haciendo ahora es de una u otra manera controlar la migración. No olvidemos lo que recientemente vimos, no con los centroamericanos, pero sí con los haitianos. Sí, con los haitianos, de la forma tan brutal e inhumana que trataron a los inmigrantes haitianos. Por tanto, yo digo que es más de lo mismo con determinados ajustes. Y estos ajustes tienen que ver en la relación migratoria, en particular entre Estados Unidos y México. Sí, usted lo decía, hay una continuidad. Al inicio de su mandato, Biden prometió revertir la estrategia migratoria de su predecesor Donald Trump e hizo algunos cambios en ese momento, pero lo cierto es que las deportaciones continúan bajo el amparo del título 42, que está basado en la crisis sanitaria, y ahora en noviembre deberán volver a implementar nuevamente el programa conocido como Quédate en México, que fue ideado por Trump en el 2019 para obligar a quienes piden asilo a esperar sus audiencias del otro lado de la frontera. ¿Cómo deberá lidiar, el gobierno mexicano con esta política? Bueno, yo creo que lo primero es recordar que el presidente López Obrador fue muy preciso y enfático en que el tema de la solución del tema migratorio pasa por el tema del desarrollo.
y de la inversión y la ayuda a los países latinoamericanos y centroamericanos en particular. Y esa ha sido la primera bandera que México ha estado enarbolando y exigiendo a los Estados Unidos que invierta en el desarrollo de la región para mitigar las causas que provocan la migración, para que la población tenga el derecho a no migrar, no solamente el derecho a migrar. Entonces yo creo que ese es el primer punto que México ha defendido. Claro, México tiene una posición difícil porque tiene frontera con Estados Unidos y tiene una frontera histórica de relación inmigratoria con Estados Unidos. Difícil, contradictoria. México es un país que emite migración, es un país de tránsito y es un país de recepción. En ese contexto, la posición mexicana pues, es complicada y contradictoria a la hora de ver el análisis. Pero vuelvo otra vez, el primer punto ha sido de que se invierta en el desarrollo, que se invierta en las causas que genera la migración y no en el final del asunto, que es cuando los migrantes los tienes en la frontera, tanto en la frontera de Guatemala con México como en la frontera de México con los Estados Unidos. A partir de eso, el análisis de quédate en México es un tema complicado para los mexicanos. Los mexicanos han planteado incluso de que se queden, pero para que se queden en México, no para que transiten hacia Estados Unidos. ¿Bien? Para que se conviertan en población inmigrante en México y ellos trabajarían en función de su inserción, de su asimilación en las múltiples actividades económicas y sociales que hay en ese país tan grande como es México. Por tanto, ese ha sido el otro punto de análisis. Lógicamente, se tiene que admitir que el programa se mantenga de una u otra manera. Se mantenga de otra manera porque siguen llegando los indocumentados de origen centroamericano hacia México y ahí está el análisis del asunto. Yo quisiera además poner en perspectiva de que el pacto migratorio, el acuerdo migratorio propiciado por Naciones Unidas, por la Organización Internacional de Migraciones, planteaba en particular una visión muy específica para el caso centroamericano, lo cual no se ha cumplido. Y no se ha cumplido en primer lugar por los Estados Unidos. Y no se ha cumplido porque no dan la ayuda al desarrollo que realmente requiere Estados Unidos. Cuando la vicepresidenta de Estados Unidos viaja por algunos países centroamericanos y habla del tema, pudiéramos recordar la Alianza para el Progreso que se da con la administración Kennedy, pero para nada, ni aquella, ni esta ha dado y va a dar algún resultado si no hay una seriedad de parte de Estados Unidos en función de la ayuda al desarrollo real. Ahí hay otro problema actualmente con Centroamérica y es la corrupción y es la ingobernabilidad de los países centroamericanos, que complica mucho más el escenario económico y social para un análisis de la migración. Ajá, le propongo hacer una pausa. Al regreso podemos hablar sobre la estigmatización de la migración y las características de la política migratoria de Estados Unidos respecto a Cuba. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Los estadounidenses también sufren el bloqueo, pues el gobierno de su país les impide viajar libremente a Cuba. Tampoco pueden invertir, pues el principal obstáculo entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos es el bloqueo. Cuba produce medicamentos únicos y de primera necesidad a los que los estadounidenses no tienen acceso. Por esa y otras razones, los cubanos decimos no al bloqueo. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre el creciente flujo migratorio por Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Una problemática que no solo afecta a los países de tránsito, sino a la política interna estadounidense. Durante su campaña electoral, el presidente Joe Biden aseguró que a su llegada a la Casa Blanca erradicaría estrategias que ponen en riesgo la vida de los migrantes implementadas por Trump
pero su promesa no la ha cumplido 9 meses después. En la práctica continúan las deportaciones, tratos inhumanos en centros de detención y miles de personas deben esperar en México las audiencias de asilo. No obstante, los republicanos demandan más mano dura y culpan al mandatario de la crisis en la frontera. En este punto continuamos conversando con el investigador Antonio Aja, que siempre se habla, profesor, de los aportes de los migrantes a la economía de Estados Unidos. ¿Qué papel desempeñan entonces los latinos en la sociedad estadounidense desde el punto de vista económico y también cultural, social? La migración latina en los Estados Unidos es una migración que ya hoy es la primera minoría, más de 50 millones, con un porcentaje muy alto de centroamericanos, que tiene una gran visibilidad demográfica y una gran invisibilidad económica y política. Y ahí está la dicotomía con el tema. Supuestamente se les achaca de que son una carga, pero los datos, las cifras del censo del 2010, las cifras del reciente censo publicado del 2020, lo que indican es otra cosa. Lo que indican de que es una inmigración que la que está incluso indocumentada aporta a la economía, en particular de los servicios en los Estados Unidos, aporta a la economía de la agricultura en los Estados Unidos. Y es difícil dejar de tener esa migración. Pero yo digo algo más, aporta al crecimiento demográfico de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país altamente envejecido y el crecimiento demográfico lo aporta esencialmente la inmigración y en particular los latinos en los Estados Unidos. Hoy los latinos, los centroamericanos y en general los latinoamericanos en Estados Unidos crecen tanto por lo que sigue llegando como por lo que da la fecundidad de los nacimientos en ese país. Por tanto, ese es otro punto importante de análisis. Hay también una relación de subordinación entre las economías centroamericanas y las economías norteamericanas a través de la remesa, lo cual no se puede perder de vista. Es decir, el Producto Interno Bruto de Centroamérica tiene entre primer o segundo renglón de su crecimiento la remesa que aportan los centroamericanos a Estados Unidos, que no es una remesa de alta capitalización, no es una remesa de ni siquiera, perdón, de clase media, es una remesa esencialmente de trabajadores que venden su fuerza de trabajo en términos de Marx y que envían parte de su salario hacia la familia y hacia la capitalización que puedan hacer de una u otra forma en las economías centroamericanas. Por tanto, por ahí va el tema. Es una gran falacia de que se convierten en una carga pública los inmigrantes centroamericanos y los norteamericanos de Estados Unidos, porque es todo lo contrario, son necesitados. A pesar de todas esas contribuciones, muchos rechazan a los inmigrantes no solo en Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, hace poco hubo actos de xenofobia contra venezolanos. ¿Qué elementos hay detrás de ese rechazo? ¿Por qué no entender la migración como un fenómeno humano, profesor? Bueno, ahí vuelvo a la historia del asunto, ¿no? En el caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos siendo un país de inmigración ancestralmente, la ideología imperante sigue siendo xenófoba, racista, antiinmigrante, de lo que no sea los supuestos orígenes de la población anglófona, blanca, que constituyó el inicio de los Estados Unidos. Ese es un punto que se ha ido reproduciendo de generación en generación en la sociedad norteamericana y está hoy muy presente. No perdamos de vista que Estados Unidos es un país con una filosofía y una ideología predominantemente de derecha en todo el pensamiento. Y eso está también con el tema migratorio. Los migrantes son algo necesario, pero de una manera selectiva, de una manera discriminatoria, para que ocupe un lugar en la estratificación, no más allá de ese lugar. Y ese es un punto importante para comprender por qué la migración se criminaliza. Más allá de que es cierto también de que en Centroamérica existen las maras, existe la delincuencia juvenil con el tema inmigratorio y todo esto está presente. En los momentos que vivimos hoy, con la gran revolución en las comunicaciones, mucho más. Porque entonces muchas veces
son las redes sociales, son los medios de comunicación los primeros que criminalizan y se hacen oídos de esa criminalización que los gobiernos de una u otra manera dan. Y ahí también hay un punto importante de análisis para comprender por qué la migración es tan criminalizada hoy en el mundo y no se reconocen los grandes aportes que sí hacen al asunto. Más allá de que realmente cada país tiene derecho a aceptar a quien quiera y a no aceptar a quien quiera. Lo que pasa es que cuando ya un país como Estados Unidos tiene los ancestros que tiene en la inmigración y tiene esta relación en particular con los latinos, es difícil de romper esa relación y es difícil de olvidar esa relación y esa relación genera migración y ese es otro punto importante en el análisis, lo cual hace que más allá de las disfuncionalidades económicas, políticas, estructurales de la región centroamericana, la migración continúe. Vamos a hablar un momento sobre el caso de Cuba. Por un lado, Estados Unidos pretende detener el flujo de personas en la frontera con el envío de dinero a países de Centroamérica para mejorar allí la infraestructura, fomentar el empleo. Pero por otro lado, aprietan las tuercas del bloqueo a Cuba, lo cual propicia el éxodo de cubanos y pone en riesgo sus vidas al impedir una migración segura. ¿Cómo entender ese doble rasero de la política migratoria estadounidense? El caso de Cuba en particular, lo primero es que Cuba no aporta grandes cifras de migración a los Estados Unidos. El caso de Cuba marcha por otros caminos. Marcha por el camino de la intolerancia histórica de Estados Unidos y del pensamiento político norteamericano hacia Cuba, que lo fue en el siglo XIX, lo fue en el inicio del siglo XX y en la segunda mitad después del triunfo de la Revolución. Ese es un punto importante para comprender el caso Cuba. En segundo lugar, en el caso Cuba hay que comprender, además, reconocer de que se da la extraña situación de que Cuba tiene en su principal país receptor de migración a su principal antagonista histórico de nación, Estados Unidos, lo cual no se da en el resto. Rápidamente, por lo mismo que hemos conversado hoy acerca de la Centroamérica, en que en el caso centroamericano, los gobiernos centroamericanos normalmente son aliados de Estados Unidos. Y en nuestro caso, siendo el principal país receptor, es nuestro principal antagonista político, económico, de todo punto de vista, que nos bloquea y que nos trata de ahogar. Ese es otro punto importante. La migración ha sido un tema utilizado por parte de todas las administraciones norteamericanas del año 59 contra el proyecto revolucionario cubano y contra la nación cubana. Y ese es otro punto importante de análisis. Ahora, existen redes como la existen en el resto de Centroamérica, con la diferencia de que en el caso cubano hay una cosa que se llama enclave de origen étnico, económico, político, ideológico en el sur de la Florida, de origen cubano, ¿bien? Que atrae migración y que reproduce los códigos de la intransigencia y de la oposición y de la penetración o los intentos de penetración y agresión de Estados Unidos contra Cuba. Y ese es otro punto de análisis también. Más del 80% de la inmigración cubana va hacia los Estados Unidos. Se asienta en los Estados Unidos, no solamente en el sur de la Florida. Y esto marca también una relación difícil, contradictoria en análisis. Ahora, para poner más contradictorio el análisis, resulta ser que uno de los pocos acuerdos migratorios que tiene Estados Unidos con un país lo tiene con Cuba. ¿Bien? Primero lo firma en el año 65, después de Camarioca, y el acta de entendimiento, por lo cual regulariza los vuelos de 65 hasta el año 70, 71. Después lo firma en el 80, en medio de la administración, después del 80, con la administración Reagan, y después del Mariel. ¿Okay? Y después lo firma en el año 94, en dos versiones de esos acuerdos, y después lo vuelve a firmar Obama, ya casi saliendo, para regularizar la relación que ya incluso era una relación diplomática. Es decir, ahí hay otro nivel de contradicción del asunto. Cuba es preferenciada con 20.000 visas que no las cumplen en los últimos años por parte de Estados Unidos, bien, por inmigrantes legales, lo cual no se cumple por la politización del tema por parte de los Estados Unidos y por todas las contradicciones que ha existido, sobre todo con la administración Trump. Pero ya desde Obama también había dificultades en ese orden. Cuba es el único país que tiene actualmente una ley de ajuste que ajusta el estatus. El resto de las leyes que han existido en Estados Unidos parecidas a la ley de ajuste han tenido fecha de término. La ley de ajuste cubano no.
Y eso potencia la migración. Hasta la administración Obama, casi ya Obama con el pie para salir, existió lo que Clinton dejó de política pie seco, pie mojado, que no es una ley, pero es una política que se aplicaba y que propiciaba entonces el arribo de indocumentados de origen cubano. Trump no la reanimó y Biden parece que tampoco la va a reanimar. Entonces hay un grupo de elementos de política que tienen que ver con el tema, más allá de cercanías culturales que tienen un peso muy importante. Es decir, hay una cercanía cultural histórica entre Estados Unidos y Cuba. Hay una cercanía geográfica que tiene un peso importante. Hay redes sociales importantísimas entre Estados Unidos y Cuba y todo eso genera migración, más allá de otras condicionantes internas que las conocemos perfectamente y que existen en la realidad cubana. Muchísimas gracias, Aja, por estas reflexiones sobre la actual crisis migratoria en Centroamérica, una problemática cuya solución debería contar, evidentemente, como usted decía, con el apoyo de múltiples sectores y evidentemente eso no está al doblar de la esquina. No, para mí es un placer y siempre pueden contar conmigo y con el equipo que coordino de trabajo al respecto. Muchas gracias. Así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.